En el tribunal, mi ex dijo, es peligrosa, incluso su hermana tiene una orden contra ella. Su abogado sonrió. Me quedé en silencio. Entonces una mujer se levantó y dijo, en realidad, soy su hermana, y tengo algo que decir. El juez quedó atónito cuando caminó hacia el frente. Antes de comenzar la historia, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para ver más historias como esta. La sala del tribunal estaba en silencio, salvo por el murmullo de papeles y el tintineo del bolígrafo del abogado de Derek mientras lo ajustaba. Se puso de pie, miró directamente al juez y dijo, Su señoría, ella es peligrosa. Es emocionalmente inestable. Incluso su propia hermana tiene una orden de alejamiento en su contra. Yo miraba al frente, sentí un nudo en la garganta, pero no me inmuté. Su abogado me miró de reojo y luego sonrió con suficiencia, como si el daño ya estuviera hecho, como si ya estuviera vencida. No dije ni una palabra, no porque no quisiera, sino porque sabía que la verdad tiene una forma de aparecer cuando menos te lo esperas. Y entonces, desde el fondo de la sala, la voz de una mujer resonó, clara y firme, de hecho, soy su hermana y tengo algo que decir. Todas las cabezas se giraron. Incluso el juez pareció sorprendido. Ella avanzó, pasando los bancos, pasando a los abogados, hacia el frente de la sala, como si ese fuera su lugar. Era Naomi. Y en ese momento, todo cambió. Mi nombre es Alina Kerr. Solía pensar que tenía buen instinto para la gente. Trabajo como consejera escolar. He pasado años ayudando a adolescentes a sincerarse sobre cosas que pensaban que nunca dirían en voz alta. Pero, de alguna manera, no lo vi en mi propia casa. No vi quién era Derek realmente hasta que todo ya había empezado a desmoronarse. Nos conocimos en un evento de exalumnos de la universidad. Él era magnético, seguro de sí mismo y cálido, de esa manera que atrae a la gente. A todo el mundo le caía bien. A mí me caía bien. Me hacía reír, hacía preguntas consideradas y me dijo que admiraba cuánto me importaba mi trabajo. Hablamos durante horas esa primera noche. Un año después, estábamos casados. Al principio, sentí que por fin había encontrado a alguien que de verdad me entendía. Compramos una casa modesta en las afueras. Tuvimos a nuestro hijo, Maike, a los 3 años de matrimonio. Derek era encantador y atento. Me traía café todas las mañanas y se aseguraba de que tuviera tiempo para mis pasatiempos. Pero, lentamente, las cosas cambiaron. Empezó con pequeñas críticas. Corregía cómo le hablaba a Maike. Levantaba una ceja cuando yo hablaba de mi día, como si mis problemas fueran tontos o exagerados. No gritaba, no entonces. No cerraba puertas de golpe ni rompía cosas. En lugar de eso, me hacía sentir que yo era la que exageraba, que era demasiado sensible y olvidadiza, y no tan inteligente como creía. Era una manipulación silenciosa, de esas que se cuelan y te hacen dudar si eres tú la que está haciendo algo mal. Comenzó a aislarme de las personas que me anclaban. Decía que mi hermana Naomi era una mala influencia, que le gustaba armar líos y crear problemas entre nosotros. Me dijo que ella había dicho cosas terribles a mis espaldas. Le creí. Me mostraba mensajes fuera de contexto, capturas de pantalla que hacían parecer a Naomi cruel o celosa. Empecé a alejarme de ella. Intentó contactarme y yo la rechacé. Me arrepiento de eso más que de nada. Maike tenía 5 años cuando Derek realmente empezó a cambiar. Ya no era solo controlador, era frío. Si no estaba de acuerdo con él, me castigaba con su silencio durante días. Si lloraba, me llamaba dramática. Si intentaba establecer límites, me amenazaba, no con amenazas ruidosas y obvias, sino con sugerencias silenciosas de lo que podría quitarme. ¿Sabes? Un tribunal nunca te creería, decía. Yo soy estable, tengo un buen trabajo. Tú lloras por el lavavajillas. Para cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, me sentía completamente sola. Ni siquiera me reconocía a mí misma. No era la mujer fuerte que solía ser. Estaba agotada, insegura y constantemente pidiendo disculpas por cosas que no podía nombrar. Lo dejé una noche, cuando Maike entró en nuestra habitación y preguntó, «Mami, ¿por qué papi está tan enojado contigo todo el tiempo?» Ese fue mi punto de quiebre. Hice una maleta mientras Derek estaba en el trabajo y llevé a Maike a casa de mis padres. Era la primera vez en años que hacía algo sin la aprobación de Derek.
Esperaba que me suplicara que volviéramos, que intentara explicar las cosas. En lugar de eso, pasó directamente a las amenazas legales. Solicitó el divorcio y pidió la custodia completa. En sus declaraciones, me pintó como inestable, poco confiable y emocionalmente errática. Afirmó que era peligrosa cerca de Maike. Dijo que tenía arrebatos y que me había alejado de mi propia familia, incluida mi hermana, quien, según su abogado, había solicitado una orden de alejamiento en mi contra. Esa fue la primera vez que oí hablar de ello. Me senté en el tribunal escuchando al abogado de él enumerar mentiras, convirtiendo cada recuerdo doloroso en un arma. Mi abogada se inclinó y susurró: ¿Quieres responder a eso sobre tu hermana? Dije: no. No quería combatir fuego con fuego. Quería hechos. Y el hecho era que no había hablado con Naomi en casi 2 años, no porque la odiara, sino porque estaba convencida de que ella me odiaba a mí. No tenía idea de que ella siquiera estuviera en la sala del tribunal, ni idea de que hubiera estado siguiendo el caso o que tuviera algo que decir. Pero allí estaba. Y cuando se puso de pie, todo lo que creía entender sobre lo que estaba sucediendo, todo lo que Derek había intentado hacer creer al mundo, comenzó a desmoronarse. Nunca antes había estado en una sala de tribunal hasta el juicio por la custodia. Pensé que sería más formal, más rígido. En cambio, se sentía como un teatro donde mi vida se representaba sin mi permiso, y Derek era quien escribía el guión. Entró ese día luciendo impecable, traje pulcro, bien afeitado, expresión serena. Incluso sonrió al alguacil. Si no lo conocieras, pensarías que solo era un padre tratando de hacer lo mejor para su hijo. Eso es lo que quería que el juez creyera. Eso es lo que tanto se había esforzado en construir, una versión de sí mismo que pareciera creíble y segura, y una versión de mí que no lo fuera. Su abogada, una mujer llamada Clarissa W.Y.N., tenía el tipo de voz que hacía que todo sonara racional, incluso cuando estaba tergiversando la verdad. Se paró con confianza frente al juez y comenzó a pintar un cuadro que yo no reconocía. Dijo que yo era emocionalmente inestable, que tenía un comportamiento errático y que era incapaz de tomar decisiones tranquilas en interés de nuestro hijo. Usó palabras como impulsiva, muy nerviosa y propensa al autoaislamiento. Dijo que tenía un patrón de alejar a las personas más cercanas a mí, y que esto incluía a mi propia familia. Entonces llegó el momento que dejó a la sala sin aliento. Se dirigió al juez y dijo: Su señoría, también me gustaría señalar que la propia hermana de la señora Kerr ha solicitado una orden de alejamiento en su contra. Eso debería hacer que el tribunal dude seriamente de su aptitud emocional para ser madre. Me quedé helada por un segundo. No podía respirar. Mi mente se aceleró. ¿Era eso cierto? ¿Naomi realmente había llegado tan lejos? Intenté recordar las últimas palabras que intercambiamos. Fue una conversación tensa, incluso airada, pero no fue violenta. Nunca hubo amenazas, ni gritos, solo un triste silencio que se extendió entre nosotras después de demasiados malentendidos y demasiada interferencia de Derek. Miré a mi abogada. Ella susurró: ¿Quieres responder? Negé con la cabeza. Ya no estaba segura de que era verdad. Había pasado tanto tiempo en una niebla de manipulación que no confiaba en mis propios recuerdos. Si Naomi hubiera presentado algo, ¿no lo habría sabido? ¿No me habrían notificado? Clarissa continuó con calma, hojeando una carpeta. No ofreció ninguna prueba. No presentó ningún documento. Solo la declaración. Solo la semilla de la duda. Esa era la estrategia de Derek. No necesitaba hechos, necesitaba incertidumbre. Necesitaba que el juez me mirara y dudara. Me senté allí en silencio, con las manos cruzadas en mi regazo, tratando de mantener mi rostro neutral. Sabía que cada expresión que hiciera sería observada. Si mostraba enojo, confirmaría su historia. Si lloraba, se vería como debilidad. Así que miré al frente. Mantuve mi respiración constante e intenté bloquear el escozor detrás de mis ojos. Derek me observó todo el tiempo. No se inmutó cuando su abogada mintió. No objetó ni corrigió la declaración. Quería que eso se supiera. Quería que la sala del tribunal creyera que yo había quemado todos los puentes, incluso aquellos a los que él mismo les había prendido fuego.
Naomi había sido la última conexión que tenía con la versión de mí que existía antes de él. Y aunque no habíamos hablado en tanto tiempo, una parte de mí todavía esperaba que si alguna vez la necesitaba, ella aparecería. Pero a medida que pasaban los minutos y ella no aparecía, comencé a aceptar que tal vez se la había ganado. Tal vez la había puesto demasiado en mi contra. El juez le preguntó a Clarissa si tenía alguna documentación de la orden de alejamiento. Ella respondió con cuidado: estamos trabajando para obtener el expediente, pero basándonos en información creíble del señor Cain, confiamos en la afirmación. Mi abogado objetó, declarando que no se había recibido tal documento y que, hasta que se presentara, no debería considerarse. El juez asintió, pero tomó nota. Y así, sin más, una mentira había quedado registrada. Seguía pensando en Maike, en lo que pensaría si tuviera la edad suficiente para entender lo que estaba sucediendo. Me preguntaba qué recordaría. ¿Recordaría cuánto me esforcé por mantener las cosas amables y seguras, o crecería creyendo que yo era la versión de mí que su padre había creado? Estaba sentada en esa sala de tribunal, rodeada de extraños que decidían mi futuro, y me sentí más sola que nunca en mi vida. Hasta que oí la voz: de hecho, soy su hermana y tengo algo que decir. En el momento en que la voz de Naomi resonó por la sala del tribunal, fue como si el tiempo se hubiera resquebrajado. Hacía 2 años que no la oía hablar y, sin embargo, reconocí su tono de inmediato, seguro, pero con un temblor subyacente. La sala del tribunal se agitó. Las cabezas se giraron. La jueza enarcó las cejas y se inclinó ligeramente hacia adelante. «Disculpe», dijo la jueza, «¿quién es usted?» Naomi salió de la última fila. No iba vestida como alguien que venía a sentarse en silencio. Llevaba un blazer azul marino entallado, el pelo recogido. Se veía fuerte. «Soy Naomi Kerr. Soy la hermana de Alina». Clarissa WYN levantó la vista, sorprendida. Le susurró algo a Derek, quien se tensó al instante. «No estoy en la lista de testigos», dijo Naomi, «pero creo que necesito corregir el acta». La jueza miró al alguacil. «Acompáñela al frente». Naomi caminó entre las filas de asientos y subió al frente con una compostura que la hacía parecer que pertenecía allí. Mi corazón latía con fuerza. No sabía por qué estaba allí. No sabía si había venido a ayudarme o a ayudarlo a él. No había hablado con ella desde la semana en que Derek me acusó de ser emocionalmente abusiva y le reenvió mensajes privados de ella. Nunca respondió cuando intenté contactarla después. Pensé que se había ido para siempre. Naomi se giró hacia la jueza. «No hay ninguna orden de alejamiento. Nunca he presentado una contra mi hermana. Eso es mentira». Clarissa se levantó rápidamente. «Su señoría, teníamos la impresión». La jueza levantó la mano. «Déjela hablar». Naomi me miró, sus ojos llenos de algo que no había visto en años. Dolor, tal vez, o arrepentimiento. Hace 2 años dejé de hablar con mi hermana. Creí cosas sobre ella que no debería haber creído. Creí cosas porque alguien en quien confiaba me mostró mensajes, capturas de pantalla y verdades a medias que la pintaban como manipuladora. Ahora veo que me estaban utilizando. La sala del tribunal había quedado en silencio. Derek estaba sentado, inmóvil, su expresión indescifrable. No interrumpió, pero pude ver cómo se le tensaba la mandíbula. Naomi continuó: «Derek me dijo que ella era inestable, que estaba dañando emocionalmente a Maike. Dijo que se estaba aislando a propósito y que estaba paranoica. Dijo que lo único que hacía era menospreciar a la gente». Hizo una pausa. Le creí porque era tranquilo y convincente, porque siempre tenía una versión de la historia que tenía sentido. Y no me di cuenta de que yo era solo una persona más de la que necesitaba aislarla. La jueza se recostó en su silla, escuchando atentamente. «No presenté una orden de alejamiento», dijo Naomi de nuevo, con firmeza. «Nunca haría eso. Corté el contacto porque me manipularon para pensar que era lo mejor para ella. Estaba equivocada». Sentí que me temblaban las manos. No me había dado cuenta de lo fuerte que había estado agarrando los brazos de la silla. Apenas podía respirar. Durante meses, había cargado con la vergüenza de ser rechazada por la única persona que me conocía mejor que nadie. Y ahora estaba aquí, diciendo la verdad,
públicamente, claramente. Naomi se giró para mirarme de frente. Lo siento, dijo. Debería haber llamado. Debería haberte preguntado directamente. Estoy aquí ahora y quiero ayudar a arreglar lo que rompí. La jueza miró a Clarissa. Abogada, le gustaría explicar por qué presentó una afirmación sin documentación. Clarissa, siempre serena, respondió, nos basamos en el testimonio del señor Caín y estábamos en proceso de verificación. Eso no será suficiente en el futuro, interrumpió la jueza. Las afirmaciones falsas se toman muy en serio en mi tribunal. El rostro de Derek perdió su compostura habitual. Miró a Naomi con un destello de algo que no había visto antes, pánico. Me di cuenta en ese momento de cuánto de su poder dependía del silencio, del aislamiento. Y Naomi acababa de destrozarlo frente a todos. La jueza se dirigió de nuevo a Naomi. ¿Tiene algo más que añadir? Ella asintió. Solo una cosa. Quiero que conste en acta, confío en mi hermana. Creo que es una buena madre y lamento haberla hecho sentir alguna vez lo contrario. Por primera vez en todo el juicio, me sentí vista. No solo defendida, sino verdaderamente comprendida. La verdad había entrado en la sala en la forma de la persona que una vez se alejó de mí. Y había elegido regresar. En el momento en que Naomi se puso de pie, todo empezó a cambiar. No solo en la sala del tribunal, sino dentro de mí. Yo había permanecido en silencio. Había elegido no defenderme ese día porque no quería jugar al juego que Derek estaba jugando. Había elegido la quietud en lugar de la desesperación. Y Naomi llenó el silencio con la verdad. Ese fue el momento en que dejé de sentirme impotente. La jueza se quedó en silencio un momento después de que Naomi terminó de hablar. Miró sus notas, luego a Derek. Su voz era tranquila, pero más firme que antes. Señor Caín, ¿le dijo usted personalmente a su equipo legal que la hermana de su exesposa había presentado una orden de alejamiento? La compostura de Derek se resquebrajó. Se removió en su asiento, carraspeó e intentó responder con suavidad. Ese era mi entendimiento en ese momento. ¿Fue un malentendido?, preguntó la jueza, o una tergiversación deliberada. Él no respondió. Voy a preguntar una vez más, dijo la jueza, con tono agudo. ¿Le dijo usted a sabiendas a su equipo legal algo falso en un intento de dañar la credibilidad de la señora Kerr en una audiencia de custodia? Él miró a Clarissa. Ella no le ofreció nada. Derek exhaló por la nariz, claramente tratando de recalibrar. Tenía la impresión de que Naomi había tomado acciones legales en el pasado. No quise engañar al tribunal. Naomi dio un paso adelante de nuevo. Su señoría, me gustaría aclarar algo. Derek me envió correos electrónicos durante las primeras etapas del caso de custodia. Insinuó que si no respaldaba sus afirmaciones, sacaría a relucir cosas privadas sobre mí y mi pareja. Quería controlar la narrativa. Cuando no cumplí, dejó de contactarme. La sala del tribunal pareció encogerse en ese momento. El aire se volvió denso por la tensión. Por primera vez, el foco ya no estaba en mí. Estaba en él. Mi abogada se levantó. Nos gustaría solicitar que todas las afirmaciones previas hechas por el señor Caín y su asesoría legal sean reevaluadas en cuanto a su exactitud e intención. La jueza asintió. Emitiré una investigación formal sobre la declaración presentada bajo el nombre del señor Caín. Además, procederemos con el testimonio bajo la presunción de que la credibilidad de la señora Kerr ha sido atacada injustamente sin evidencia válida. Derek no volvió a hablar durante el resto de la audiencia. No necesitaba hacerlo. El daño ya estaba hecho, por él, a sí mismo. Cuando la jueza pidió un receso, me quedé sentada en mi silla unos segundos más de lo necesario. Necesitaba esa pausa. Necesitaba sentir lo que estaba sucediendo. Naomi se acercó a mi lado y se arrodilló junto a mí. Quería venir antes, dijo. No sabía cómo arreglarlo. Dejé que me convirtiera en un arma contra ti, y odio haber permitido que eso sucediera. Asentí, con lágrimas formándose pero sin caer. Gracias por estar aquí. No volveré a desaparecer, dijo. Ya no está sola. Más tarde, cuando se reanudó el tribunal, la jueza se dirigió a ambas partes con comentarios finales antes de emitir un fallo de custodia temporal.
Este tribunal no encuentra ninguna base para retirar los derechos parentales compartidos de la señora Kerr en este momento. La custodia seguirá siendo conjunta, con un evaluador externo para supervisar todos los intercambios entre el señor Cain y su hijo durante los próximos 90 días. La custodia final se determinará después de que se completen las evaluaciones psicológicas y de carácter completas. No podía creerlo. Después de meses de miedo, acusaciones falsas y el lento desmoronamiento de mi confianza, me habían escuchado. La jueza lo había calado. Mientras recogía mis cosas, el dibujo de Maike se deslizó de mi carpeta, un pequeño boceto que había hecho de nosotros tres, yo, él y un perrito que esperaba tener algún día. Lo recogí y lo sostuve en mi mano, mi corazón firme por primera vez en lo que pareció una eternidad. Derek pasó a mi lado sin hacer contacto visual. Por una vez, no tenía una sonrisa de suficiencia, no intentó decir algo sutil para socavarme. Simplemente se fue. Naomi esperaba en la salida. Cuando salimos a la luz del sol, caminó a mi lado, en silencio pero presente. Eso lo significaba todo. En la sala del tribunal, había sido mi nombre en los documentos, mi reputación en juego. Pero no era solo mi historia. Era la de cada mujer a la que alguna vez le han dicho que es demasiado emocional, cada madre acusada de ser inestable por enfrentarse al control, cada hermana que no supo que la estaban manipulando hasta que fue casi demasiado tarde. La voz de Naomi lo cambió todo ese día. Cambió el rumbo, no solo en la sala del tribunal, sino en mi corazón. La versión de mí que Derek intentó borrar se levantó de nuevo, más fuerte, más clara y ya no sola. Después de la audiencia, no lloré de inmediato. Pensé que lo haría, pero no lo hice. Creo que todavía estaba conteniendo la respiración, esperando que algo saliera mal, esperando que alguien me dijera que el alivio que sentía no era real. Pero lo era. Esa noche, me senté en el suelo de la habitación de Maike mientras él jugaba con sus coches de juguete. Los alineó en la alfombra como un pequeño desfile y me preguntó si le ayudaría a construir un garaje. Lo hice. No hablamos del tribunal, ni de su padre, ni de nada pesado. Solo jugamos. Y en medio de ello, me miró y dijo, «Pareces feliz de nuevo». Esa frase me rompió. Lo abracé con fuerza, susurrando gracias una y otra vez. Él no sabía por qué me estaba dando las gracias, pero me devolvió el abrazo sin dudarlo. En las semanas siguientes, comencé a reconstruir no solo mi caso de custodia, sino mi sentido de identidad. Me uní a un grupo de apoyo para mujeres que habían pasado por abuso emocional durante batallas de custodia. Comencé a ver a una terapeuta regularmente. Empecé a dormir toda la noche de nuevo. Naomi y yo nos reunimos para tomar un café la semana siguiente. No fue fácil. Hubo mucho silencio al principio, mucha honestidad dolorosa entre sorbos de café y respiraciones profundas. Me dijo cuánto lamentaba no haber hecho preguntas, por asumir que la versión de Derek sobre mí era cierta. Le dije que no estaba orgullosa de cómo la había excluido, de cómo había ignorado mis propios instintos en favor de su influencia. No intentamos fingir que todo era perfecto. No nos llamamos sanadas o completas. Pero decidimos que valíamos el esfuerzo. Las hermanas, incluso cuando el mundo intenta separarlas, aún pueden encontrar el camino de regreso la una a la otra. El caso de custodia continuó durante unos meses más. La solicitud de la jueza de una evaluación psicológica reveló patrones claros de comportamiento controlador en Derek. El informe del evaluador confirmó lo que yo había vivido. Lentamente, pieza por pieza, la verdad construyó su propio expediente. No solo mis palabras, sino evidencia. Finalmente, se me otorgó la custodia principal de Maike. A Derek se le concedieron visitas supervisadas, junto con una clase de crianza ordenada por el tribunal y asesoramiento obligatorio. No me sentí triunfante. Esto no se trataba de venganza o de ganar. Se trataba de crear una vida donde mi hijo pudiera sentirse seguro, donde yo pudiera criar sin miedo y donde pudiera respirar sin andar de puntillas. Si me hubieras dicho un año antes que estaría en un tribunal acusada de ser peligrosa por la persona que una vez prometió amarme, no te habría creído. Si me hubieras dicho que mi hermana sería quien sacara la verdad a la luz, podría haberme reído amargamente. Pero la vida te sorprende en los momentos que menos esperas. Esto es lo que he aprendido, el silencio no es debilidad. Elegir no defenderte en el momento no significa que te estés rindiendo.
A veces significa que estás esperando que la verdad entre a tu lado. No gané ese día en el tribunal porque grité más fuerte o luché más duro. Gané porque me mantuve firme en quien era. Esperé. Confié en que las mentiras colapsarían bajo su propio peso. Y lo hicieron. Si estás viendo esto y alguien ha intentado hacerte sentir pequeña, indigna o como si tu voz no importara, quiero que sepas algo: la verdad no necesita permiso para ser dicha. Solo necesita un momento. A veces ese momento viene de otra persona. A veces viene de dentro de ti. Pero vendrá. Ya no solo estoy sobreviviendo. Estoy viviendo. Estoy criando a mi hijo con paz en nuestro hogar. Estoy reconstruyendo una relación con la hermana que pensé que había perdido. Y estoy recordando quién era antes de que alguien intentara convencerme de que era otra persona. Esa sala de tribunal intentó decidir quién era yo, pero al final, yo decidí por mí misma. Gracias por ver mi historia. Si te llegó, si alguna vez te has sentido ignorado, mal juzgado o como si alguien intentara reescribir tu verdad, quiero que sepas que no estás solo. Tu voz importa. Tu historia importa. Y a veces, el momento en que eliges permanecer en silencio es lo más poderoso que puedes hacer. Si este video te conmovió, por favor, dale me gusta, compártelo con alguien que necesite escucharlo y deja un comentario abajo. Me encantaría escuchar tu historia, tus pensamientos o incluso un simple "sigo en pie". Porque solo eso es suficiente. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más historias reales sobre fortaleza, sanación y resurgimiento. Porque hay más por venir. Cuídate y recuerda, tu verdad tiene valor, incluso cuando alguien intenta silenciarla.